Automáticamente podemos reconocer nuestro anime favorito con tan solo ver una imagen o escuchar el opening de la serie. El día de hoy tendrás que adivinar el anime por medio de su descripción. Deberás escoger la opción de la izquierda o de la derecha. ¿Podrás con todos? No olvides que al finalizar el video tenemos una pregunta secreta. En cierto lugar de Japón, durante el periodo Edo, cruzan sus caminos 3 personas para emprender un viaje. Una chica de 15 años quien contrata a un par de samuráis luego de salvarlos de una ejecución pública. La respuesta es Samurai Champloo. La obra trata sobre las aventuras y sentimientos de una niña de 10 años, cuya misión principal es capturar y cuidar unas cartas con poderes mágicos. La respuesta es Sakura Card Captor. Desde los periodos Edo de Japón, los comerciantes y propietarios de negocios adinerados contratan gladiadores para luchar en un combate sin armas donde el ganador se lo lleva todo. La respuesta es Kengan Ashura. La historia trata sobre un mundo donde humanos y androides viven en paz en la última ciudad que existe. Dicha armonía se ve afectada por una serie de asesinatos, las cuales son investigados por nuestra protagonista. La respuesta es Ergo Proxy. Un estudiante de secundaria, a pesar de ser conocido como una persona discreta, oculta habilidades increíbles. Sin embargo, él desea tener una vida tranquila, así que no permite que sus emociones lo dominen. No obstante, sus poderes llegarán a desbordarse. La respuesta es Mob Psycho. Un estudiante de secundaria tiene habilidades físicas extraordinarias, sin embargo no tiene ningún interés en los deportes. Aún así decide entrar a un club de ocultismo. La respuesta es Jujutsu Kaisen. La historia trata de un padre que decide sacrificar a su hijo recién nacido para que los demonios le concedan prosperidad a su dominio. De este modo, el niño nace deforme y es arrojado a su suerte. La respuesta es Dororo. Una niña huérfana de 11 años vive en un orfanato junto con otros niños. Sin embargo, un día 2 niños descubren la oscura y retorcida verdad sobre el mundo exterior y por qué están prohibidos de verlo. La respuesta es Yakusoku no Neverland. La historia trata de un joven que quiere convertirse en el mago más grande del reino. Sin embargo, tiene un problema: no puede usar magia. Esto no lo detendrá y usará un poder antimagia. Y la respuesta es Black Clover. La historia trata de un par de chicos que están enamorados, pero ninguno admitirá sus sentimientos. Uno de ellos es hija de una familia muy importante y millonaria. El otro es hijo de buena familia y presidente del consejo. La respuesta es Kaguya-sama, Love is War. Un famoso prodigio del piano cae en melancolía cuando se entera que su madre y también maestra fallece. Parece resignado a llevar una vida normal y a olvidarse que alguna vez tocó el piano, hasta que llega una chica y lo cambia todo. La respuesta es Your Lie in April. La historia nos sitúa en Japón, donde alienígenas han sometido a la especie humana. Gracias a estos, el país goza de avances tecnológicos, pero a la vez perdió la autoridad de velar por su planeta. La respuesta es Gintama. Ahora prepárate para la pregunta secreta. La historia nos sitúa en un futuro próximo en el que es posible medir mediante un escáner las probabilidades de que alguien cometa un crimen. El protagonista de este anime es un agente de ejecuciones encargado de ocuparse de los criminales de este mundo. Deja tu respuesta en los comentarios para aparecer en el próximo video. Estas son las respuestas del video anterior. Y llegamos al final del video. Si te gustó el reto, compártelo con tus amigos, dale me gusta y suscríbete que estaremos subiendo más retos al canal.
¿Ya viste estos videos? ¡Hasta la próxima!